Hola amigos y amiguitas, padres de familias y colegas. Hoy trabajaremos con el libro Proyectos Escolares, quinto grado. El tema se llama ¿Qué le sucedió a mi almuerzo? Comenzamos. Realiza la prueba del hielo y registren sus resultados. A continuación. Respuesta. Ok, en la prueba del hielo, testigo se derritió por el aire, por la luz del sol y porque no estaba cubierta. El hielo que estaba en el papel también se derritió. La que estaba en un trapo aguantó un poco más. El hielo que tenía una capa de aluminio aguantó más que los demás al derretirse, pero el hielo que estaba tapada con 3 capas de aluminio superó a todas. Fue la que menos se descongeló. 7. Observen una lonchera comercial. Puede ser de alguno de ustedes. Dialoguen acerca de los materiales con lo que está hecha y la función de cada uno. Inciso A. Dibújenla en su cuaderno indicando sus materiales. A continuación observamos la lonchera de un compañero. Esta está hecha de plástico y por dentro tiene otra capa térmica que hace que el alimento se mantenga con una textura más agradable y en más tiempo. Tiene una tapa del mismo material y sus agarraderas es de alambre de metal para asegurar que la tapa esté bien sellada. Comprendemos. En asamblea, analicen sus respuestas de la tabla por los alimentos crudos y cocinados. Inciso A. Contesten lo siguiente. Las variables que cambiaron fueron... Respuesta. Aquí haremos una tabla como la siguiente, con los alimentos crudos y alimentos cocinados. ¿Qué cambió? Su consistencia, su color, la textura y su olor, ya que no se siente fresca. También el sabor del alimento, sin haber sido congelado y el que fue congelado. Otras variables que cambian cuando se cocinan los alimentos son su olor, el color de la comida y el sabor. 2. De manera individual, pero sin olvidar el trabajo en comunidad, señala las respuestas correctas. Inciso A. El cambio que sufren los alimentos al cocinarlos es de tipo temporal o permanente. Respuesta. Es de tipo permanente, ya que si lo cocinas, jamás volverá a ser crudo, jamás volverá a su estado normal, ni volverá a tener la textura, ni el color, ni el olor que tenía antes. Inciso B. Según lo que vistes, la descomposición es un proceso de cambio temporal o permanente. Explica la razón de tu respuesta. Respuesta. La descomposición de los alimentos es otra transformación permanente que ya identificamos al cocinarlo. Ya lo vimos crudo y ya lo vimos cocinado. Y cuando ya lo cocinas, ya no volverá a su estado normal. De hecho, cuando el alimento lo expones al aire, al ambiente, naturalmente empieza su descomposición. Y eso puede acelerar ese proceso de descomposición debido a la temperatura, la humedad, la luz del sol, el aire y el crecimiento microbiano. Y se refleja en el color, en el olor y en la textura del alimento o de las carnes que vamos a cocinar o que ya está cocinada. 3. Escribe los alimentos de tu lonchera escolar que según tu opinión se descomponen más rápidos. Respuesta. Nosotros pusimos el pollo entomatado, jamón, salchicha, arroz con leche, pozol, que es una bebida con cacao que se pone agrio, y sobre todo las carnes. Pero lo que más se echa a perder son los embutidos. 4. Ahora, en comunidades, junten los datos de cada integrante acerca de experimentos que realizaron en casa. Copien la siguiente tabla en su cuaderno y complétenla. A continuación tenemos una tabla donde tenemos los alimentos, el tiempo que tarda en mostrar signo de descomposición dentro del refrigerador y fuera del refrigerador. También los porcentajes de tiempo extras debido a la refrigeración. El primer alimento tenemos pollo entomatado. El tiempo en días que tarda en mostrar signos de descomposición afuera del refrigerador promedio de la comunidad, dependiendo del calor o el clima que haya en ese día. Pero sacando
La mediana de todos los compañeros aguantó 16 horas el pollo entomatado en descomponerse fuera del refrigerador. Ahora, el tiempo en días que tardó mostrar signos de descomposición dentro del refrigerador fueron 3 días o 72 horas. Aguantó más tiempo. Ahora, el porcentaje de tiempo extra debido a la refrigeración fueron 2 días. Otro alimento pusimos los frijoles cocidos. Fuera del refrigerador aguantó 1 día. Y el tiempo en días que mostró signo de descomposición dentro del refrigerador fueron 4 días. O sea, tarda más tiempo. El porcentaje de tiempo extra en el refrigerador son 3 días. 5. Analicen sus resultados, contesten las preguntas y completen las oraciones según corresponda. Inciso A. Los tiempos en que se empezó a descomponer el alimento dentro y fuera del refrigerador coinciden o no con los demás integrantes. Respuesta. Sí coinciden, ya que son los mismos alimentos que consumimos en la comunidad. Inciso B. Lo que sucedió al refrigerar los alimentos fue... Respuesta. Al refrigerar los alimentos se conservan más tiempo y en buen estado todos los alimentos. Inciso C. Los porcentajes que calcularon son una medida exacta o aproximada para saber cuánto tiempo se pospone en descomposición de los alimentos al refrigerarlos. Expliquen sus respuestas. Respuesta. Aquí el tiempo varía, ya que hay que tomar en cuenta el clima, la temperatura, el calor, la luz del sol. Si estamos en invierno, el alimento aguantará más tiempo, pero si estamos en verano, es más rápida su descomposición del alimento. Inciso D. La impresión que tuvieron al observar un alimento en mal estado fue... Respuesta. La impresión fue negativa, de asco, ya que su olor es muy desagradable y se refleja en las burbujas que salen y su sabor es feo, sobre todo al cocinarlos. 6. Según lo que realizaron en su experimento y lo que encontraron en nuestro libro Saberes, libro para alumnos, maestros y familia, la explicación de que la mantequilla en la cuchara de... Respuesta. En la cuchara de metal se derritió más rápido y se volvió líquida. Se derrita más rápido que la de los otros objetos es que... Respuesta. Sabemos que la mantequilla es líquida, pero en congelación pues se vuelve sólida. Pero si la sacamos del congelador, vuelve a su estado normal, que es líquida. 7. Según sus observaciones en la prueba del hielo, llenen la siguiente tabla. Clasifiquen los materiales de mejor a peor aislante. Mejor aislante. Tenemos el aluminio de las 3 capas, que fue el que aguantó más tiempo el pedazo de hielo. No se descongeló, fue el que más aguantó. Luego tenemos la tela, fue la que aguantó un poco más que las otras, que el papel o la que está al aire libre. Luego fue la del papel periódico o de cualquier otro papel. Luego de las últimas fue la bolsa de plástica transparente o negra o de cualquier otro color. Y el peor aislante fue al aire libre, ya que el mismo aire derretía el hielo. 8. Según lo que observaron en la prueba del hielo, con materiales compuestos, tratando de obtener un objeto lo más aislante posible, clasifiquen estos del mejor al peor aislante en la siguiente tabla. Mejor aislante. Aquí sigue siendo los mismos, con aire y sin aire adentro. Sabemos que el papel aluminio, luego la tela, luego el periódico, el papel, luego la bolsa plástica y al último al hielo que está a la intemperie del aire. Socializamos y aplicamos. Juan Miró Ferra fue un artista catalán. Nació a finales del siglo XIX. Vivió 2 guerras mundiales a principios del siglo XX y murió en 1983. Se interesó en el subconsciente y en el arte abstracto. Su obra puede recordarnos a las bacterias patógenas descubiertas por los cazadores de los microbios apenas en el siglo XIX. 1. En compañía de un adulto, busquen en internet en una enciclopedia o pidan ayuda a su maestra o su maestro para observar algunas obras de Juan Miró.
como las que aparecen en línea del tiempo del enlace de esta página. Respuesta. Juan Miro Ferra fue un pintor, escritor, escultor, grabador y ceramista español. En sus obras reflejó su interés por el subconsciente de lo infantil y la cultura tradiciones de Cataluña. Inciso A. Inspírense en estas pinturas y cada integrante elija alguno de los siguientes temas de la tabla para hacer su obra de arte. Los otros integrantes no deben saber qué pintura eligió cada uno. Su obra debe llevar el secreto, uno de los títulos y mostrar lo que se describe en el título que eligieron. Respuesta. Con esta pintura hecha por Juan Miro, vas a realizar tu obra de arte. Van a escribir una historia sin que los otros compañeros sepan cómo se llama tu obra hasta que se presente en tu proyecto en tu comunidad. A continuación tenemos un cuadrante con 3 preguntas que dice: ¿qué es la cocción de los alimentos? ¿Qué es la descomposición de alimentos y cómo el refrigerador retarda la descomposición de los alimentos? En la cocción de los alimentos tenemos los elementos que son crudos, cocidos o cuando se aplica el calor. Los alimentos en descomposición tenemos que los elementos son los alimentos descompuestos y los microorganismos. Porque un alimento descompuesto son microorganismos que están dentro de ese alimento. ¿Cómo el refrigerador retarda la descomposición de alimentos? Los elementos son refrigerador, alimentos, microorganismos y frío. 2. Organicen una sucesión para representar las obras. Primero, cada integrante muestra al resto de la comunidad su obra. El resto debe adivinar cuál es el tema y qué representa cada imagen. Las variables pueden ser cuantitativas. Si los valores que toman son números, por ejemplo, si miden la temperatura, el resultado es un número. Las variables también pueden ser cualitativas. Si los valores que toman no son números, por ejemplo, si cortan una rebanada de manzana y la dejan unos minutos, comenzarán a haber cambios en su olor. Respuesta. Para cada equipo presenta su proyecto o su obra, deben establecer reglas para coordinar mejor y cuidar que todos los integrantes participen con respeto y empatía. Pondrán un buzón de sugerencias para los invitados que les gustó y que no les gustó del proyecto o que quisieran del tema más a fondo. 3. En cada obra, digan si hay alguna variable representada. Recuerden que para identificar una variable hay que distinguir los cambios de color, su tamaño, su forma, su textura, entre otras. Inciso A. ¿Qué variables pudieron identificar? Escríbanlas en su cuaderno. Respuesta. Si elegimos una obra de alimentos congelados, vamos a poner el cambio de su textura y el color. Recuerda que congelar los alimentos antes de cocinarlo es como si también lo cocináramos, por el cambio de temperatura, porque se mueren las bacterias en fuego o congelados también. 4. De manera individual, pero sin olvidar que perteneces a una comunidad, redacta un texto en tu cuaderno con el siguiente tema. ¿Cómo sería la vida en tu comunidad si no existieran los métodos para conservar los alimentos? Respuesta. Si no existieran métodos para la conservación de los alimentos, la vida fuera más complicada. Por la economía, hubiera más desperdicio de alimentos. También se presentarían muchos problemas de salud por su consumo de bacterias de los alimentos dañados o en mal estado. No podríamos controlar la gran cantidad de alimentos que se van a la basura. En asamblea, compartan sus textos con el resto de su comunidad. Inciso A. Discutan sobre las ventajas y las desventajas de conservar los alimentos. Respuesta. Las ventajas de conservar los alimentos es que evitamos el gran desperdicio que ocasionan si no existieran estas prácticas y se prolongaría nuestra vida más útil. Ahora, la desventaja es que se pierden los nutrientes de los alimentos frescos, ya que disminuye su calidad nutricional y
en refrigeración pueden provocar otros microorganismos que nosotros no conocemos. Eso es todo por el video de hoy. Adiós y hasta pronto.